Dios les bendiga. Vamos a seguir con nuestra lectura pública de las Escrituras y estamos en el libro de Mateo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 17. Mateo 3, versículo 13 al 17. La palabra del Señor dice así: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan el Bautista era aquel de quien el profeta Isaías dijo que era quien iba a preparar el camino para el Señor. Juan el Bautista predicaba sobre arrepentimiento, pero también predicaba sobre el Mesías, predicaba sobre Jesús. Juan el Bautista había sido llamado a desarrollar este ministerio, y pues él estaba bautizando en el río Jordán cuando Jesús se le aparece, y Jesús le pide que lo bautice en las aguas del río. Juan el Bautista decía que detrás de él venía alguien que iba a bautizarlos con el bautizo del Espíritu y con fuego. Jesús sigue hoy regalándonos el bautizo en el Espíritu Santo y nos sigue regalando de su fuego. Solo depende de nosotros y de cuánto queramos llegar a intimar con nuestro Salvador. Justamente cuando Juan el Bautista estaba diciéndole esto a la gente que lo seguía, a la gente que quería ser bautizada en el Jordán, sucede que el mismo Jesús está delante de él pidiéndole que lo bautice. Y Juan, si lo vemos en el versículo 14 del capítulo 3, dice que Juan se oponía, diciendo que él necesitaba ser bautizado por Jesús. Juan sabía quién era Jesús, y nosotros debemos de reconocer la necesidad que tenemos de Jesús, la necesidad de ser bautizados tanto en agua como ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Necesitamos reconocer que de alguna forma el Señor tiene que transformar nuestra vida, y el Espíritu Santo es aquel que nos hace ver nuestro pecado, que nos hace conscientes del pecado que cometemos, que nos llama al arrepentimiento. Y Juan el Bautista preparó el camino para Jesús, y nosotros debemos también ser de aquellos que preparan el camino para Jesús. Pero miren, Juan reconoció quién era Jesús, y Jesús era su Señor, Jesús era el Mesías, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Y aún siendo hombre, estando en la condición de hombre, nuestro amado Señor Jesús decidió bautizarse en el río Jordán, y él, siendo este hombre que pasó por esta tierra, que marcó una historia, una diferencia, sin tener ningún pecado en sí, él decidió bautizarse por la razón de que nosotros debíamos de ser perdonados. Él en el río Jordán confesó nuestros pecados, confesó los pecados de toda una nación. Él no se estaba arrepintiendo de sus pecados personales porque no había pecado en él. Jesús nunca pecó. Él decidió bautizarse para que nosotros entendamos que somos nosotros quienes debemos ser bautizados en las aguas del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser bautizados por el Espíritu Santo, este regalo hermoso que el Señor nos da, para que podamos hablar con Él, para que podamos tener una intimidad con Él de una forma diferente, porque cuando hablamos en otras lenguas, hablamos el lenguaje de Dios, y necesitamos este lenguaje para que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Ahora, cuando el Señor le dice a Juan
que necesita que lo bautice para que todas las cosas se cumplan, era porque en los profetas estaba escrito sobre Jesús y necesitaba Jesús que todo lo que había sido dicho de él se cumpliera. Y mis amados hermanos, tal vez para Juan no fue fácil tener a su Señor enfrente y reconocer que él no era digno de bautizarlo. Pero Juan el Bautista fue obediente y debemos de ponernos en su lugar. Se pueden imaginar a un hombre que su ministerio estaba floreciendo, su ministerio estaba siendo visto por mucha gente, habían muchos que lo seguían, él tenía discípulos a su cargo y todas estas cosas estaban pasando cuando Jesús aparece en el cuadro de la vida de Juan el Bautista. Y el Señor le dice, yo necesito que tú me bautices en el Jordán. ¿Se pueden imaginar cómo fue esto? ¿Qué cosas pudieron pasar por la mente de Juan el Bautista? A lo mejor dijo, mi ministerio se acabó porque fui llamado a preparar el camino del Señor y el Señor está aquí hoy conmigo. A lo mejor pudo decir, tengo que entregar a todos mis discípulos, tengo que hacer que toda la gente que me sigue hoy sigan a Jesús. Y muchas veces esto nos cuesta, y más aún si quizás somos líderes en una iglesia, si tenemos un puesto en una empresa o tenemos un lugar, nos cuesta entender que va a venir alguien más que necesita que le demos nuestro lugar. Y mis amados hermanos, alguien vino a nuestro corazón y se llama Jesús y necesita que le demos el lugar que Él se merece. Necesitamos que nuestro nombre deje de ser conocido. Volvámonos desconocidos para que el nombre de Jesús sea el conocido. Nosotros somos aquellos que van a preparar el corazón de otros para que encuentren en Jesús la paz, para que encuentren en Jesús el gozo, la redención, el perdón. Pero lo único que podemos hacer es como Juan el Bautista, es prepararle el camino. Preparamos el camino con nuestro testimonio, con lo que sale de nuestros labios. Preparamos el camino cuando damos una palabra de aliento, cuando mostramos a Jesús, estamos preparándole el camino a Él. Así como Juan el Bautista lo hizo y se decidió a que su nombre no fuera conocido en este momento de la historia, sino que fuera conocido Jesús, aquel que era más poderoso y aquel que venía a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y mis amados hermanos, nosotros necesitamos aprender a dejar nuestro nombre a un lado y comenzar a hacer conocido el nombre de Jesús, a que de verdad reflejemos a Jesús con lo que decimos, con lo que hacemos, con lo que pensamos, para que la gente pueda conocerlo a Él. Y en el versículo 16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vino el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí en este versículo vemos claramente la Trinidad. Dios es bueno y Dios muestra su naturaleza a nosotros como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Y aquí vemos a Dios Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y vemos a Dios el Hijo bautizándose en las aguas, siendo bautizado por Juan el Bautista. Y vemos a Dios el Espíritu Santo cuando descendió sobre Jesús. Mis amados hermanos, tenemos un Dios que nos ama. Tenemos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, está sobre nosotros. Tenemos a nuestro amado Señor Jesús y ellos interceden delante del Padre. Solo necesitamos rendirnos y dejar que Jesús sea conocido primero por nosotros y después dejar que los demás lo conozcan por medio de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y el versículo 17, como ya se los mencioné, Dios mismo dice de su Hijo que Él tiene complacencia. Y el significado de complacencia es que Jesús estaba aprobado por el Padre, que el Padre sentía gozo por su Hijo, que
Él sentía alegría por la obediencia de Jesús. Y mis amados hermanos, nosotros debemos anhelar que Dios diga con su propia voz: yo siento complacencia de mis hijos. Y para que Él pueda decir eso, necesitamos ser hijos obedientes, obedientes a la palabra de Dios, obedientes a sus mandatos, obedientes a sus preceptos, obedientes a sus estatutos. Solamente de esa forma el Señor se va a gozar con nosotros y nosotros vamos a tener una vida en abundancia como Él quiere que la tengamos. Así es que si algo tenemos que aprender de Juan el Bautista en estos versículos, es a dejar nuestro nombre a un lado y a obedecer al Señor, aún sabiendo que vamos a hacer cosas que a los ojos de otros a lo mejor no van a tener lógica, pero sabiendo que el Señor en el cielo está diciendo: estos son mis hijos amados y yo tengo complacencia en ellos. Que el Señor les bendiga.